Cuenta Tamayo que en la antigua Grecia, antes del surgimiento de la ciencia, los hombres se expresaban en lenguaje invocativo, es decir, apelando al sentido común o a las creencias respaldadas mediante la invocación a un poder o autoridad sin la cual los enunciados carecían de fuerza semántica. Es decir, poder de convicción. En aquel tiempo, la realidad y el mito se confundían. Por Zeus, que era un panorama oscuro para la humanidad. Cuando de repente, en medio de aquella oscuridad, apareció un hombre que hablaba diferente. Un hombre que no buscaba persuadir o convencer, sino demostrar. Su nombre era Tales. Según Aristóteles, para los griegos, el conocimiento científico es concebido como una progresión que va de la observación de los hechos a los principios generales. El hombre de ciencia observa los hechos y construye, induce conceptos y principios, y a partir de estos deduce enunciados que explican los hechos particulares. En este sentido, Tamayo, citando a Aristóteles, expresa que los enunciados del tipo alfa son los más importantes de todos los enunciados, específicamente porque el silogismo bárbara constituye el paradigma de toda la demostración científica. Según Tamayo, con la aplicación del paso deductivo de ciencia, el científico avanzó del conocimiento del hecho a un entendimiento de por qué este hecho es como es. Con base en los segundos analíticos, Tamayo explica la prelación en las etapas del proceso epistémico. Primero, la etapa inductiva, que va de lo particular a lo general para establecer nuevos principios y leyes de la naturaleza. Posteriormente, el entramado de este conocimiento, ya contrastado con la realidad, requiere la aplicación de la inferencia deductiva para darle consistencia y unidad. Por eso se dice que el conocimiento de las ciencias naturales es sintético, mientras que el de las ciencias formales es analítico. Las tensiones entre epistemología, lenguaje y semántica también alcanzan al derecho. De acuerdo con García Maínez, los juristas toman una de dos posiciones cuando se trata de elucidar la fuente de los principios generales del derecho, el derecho real o el derecho positivo. Esta dualidad conlleva importantes consecuencias axiológicas, ontológicas y lógicas. Las primeras, de naturaleza subjetiva, tienen que ver con el sistema de valores, principios y la concepción del mundo que tienen los jueces y juristas al momento de interpretar un caso concreto. Las segundas, de naturaleza ontológica, se derivan del nivel epistemológico con el que se concibe al derecho, que en última instancia se reduce a la dualidad kantiana, fenómeno-nómeno. La tercera implicación nos conduce a la confrontación entre dos polos interpretativos del derecho completamente diferentes: la hermenéutica frente a la teoría semántica de la verdad como correspondencia, esta última sustentada en la tradición aristotélica tarskiana. Al abordar los problemas de la argumentación jurídica, el jurista debe tomar posición frente a la dialéctica de estos dos polos. No obstante las diversas formas argumentativas legalmente válidas en el sistema derecho, concluyente, probable, por congruencia, por hipótesis, por analogía a pari, a contrario, a fortiori, entre otras, es muy importante precisar que los niveles epistémicos están condicionados por sus formas de inferencia, prueba o demostración y tecnologías específicas disponibles. El nivel epistemológico de partida es el que se ubica a nivel del lenguaje doxástico. En este nivel, por medio del sentido común y la experiencia, se plantean hipótesis, conjeturas o preguntas de investigación intuitivamente verosímiles, creíbles. Es la forma en que infiere el legendario detective que inmortalizara en su novela Conan Doyle, Sherlock Holmes. Para el nivel especulativo,
No existe tecnología que permita demostrar hipótesis. Su límite es la imaginación. En el segundo nivel de conocimiento se ubica la sociología del derecho. Su forma de inferencia es el juicio sintético asertórico. Su conocimiento es materialmente verosímil en tanto surja un fenómeno refutador que lo contrarie. Está limitado por la intransitividad. Finalmente, en el nivel más abstracto de conocimiento del derecho, se ubica la jurisprudencia more geométrico, la ciencia juris. Su forma de inferencia es el juicio apodíptico demostrativo. Su conocimiento es formalmente correcto y materialmente adecuado. Parte del principio de consecuencia lógica y su único límite es la alternativa entre completitud o consistencia. En este sentido, debido a las limitantes de los niveles epistémicos, de ningún modo desde la filosofía del derecho es posible probar alguna teoría de la sociología jurídica o demostrar alguna otra de la ciencia juris con la pura especulación. Asimismo, la sociología jurídica tampoco puede probar o refutar sintéticamente una teoría de la dogmática jurídica, la cual únicamente se puede demostrar o contrariar con métodos analíticos propios de su nivel epistémico. Esta distinción en los niveles de lenguaje es de vital importancia para la determinación del objeto, nivel de conocimiento y alcances de la investigación en el campo de la metodología jurídica. O como sabiamente expresara Wittgenstein, el primero, los límites del lenguaje son los límites del mundo. De lo que no se puede hablar, es mejor no decir nada. La metodología jurídica es una rama de la ciencia del derecho que estudia el conjunto de procedimientos, métodos de investigación o etapas de un proyecto de investigación de tipo científico, teórico o doctrinal. Para López Durán, la metodología jurídica es la disciplina que estudia la aplicación de los métodos de conocimiento a los diferentes ámbitos del derecho. Esta disciplina establece tres formas diferentes de estudiar y concebir al derecho, como representación de valor, como hecho social o como derecho positivo. El estudio del derecho como valor, por ejemplo, justicia o equidad, es propio del nivel de lenguaje de la filosofía del derecho, particularmente de la axiología jurídica, la ética jurídica o la deontología jurídica. Por otro lado, el derecho en su dimensión como hecho social corresponde con el objeto de estudio, métodos y tecnologías disponibles en el campo de la inducción y la sociología del derecho. Finalmente, el derecho positivo en su manifestación como norma o metalenguaje corresponde al nivel de lenguaje de la ciencia juris o jurisprudencia more geométrico. Esto es así porque ningún sistema de conocimiento puede prescindir de la forma lógica, la inferencia lógica y la consecuencia lógica. Sin embargo, en el campo de la argumentación jurídica, con frecuencia se encuentran planteamientos que intentan poner en duda la eficacia de la lógica formal como instrumento para dilucidar la consistencia inferencial del razonamiento jurídico. Por ejemplo, Ramy, en su artículo titulado Lógica y razonamiento legal, una guía para estudiantes de derecho, presenta el siguiente caso. Dice Ramy: un argumento no es válido simplemente porque sus premisas y su conclusión sean verdaderas. Considere este ejemplo. Todos los gatos son mamíferos. Algunos mamíferos son excelentes nadadores. Por tanto, algunos gatos son excelentes nadadores. Así es lógicamente posible que de premisas verdaderas lleguemos a una conclusión falsa. Este argumento no es lógicamente válido. Si bien es cierto, el citado superlawyer atina sobre la invalidez del argumento,
Su afirmación es incorrecta, porque el ejemplo que él presenta como un supuesto silogismo deductivo no es un silogismo deductivo de ninguna manera. El error de Ramy se muestra ante nosotros cuando formalizamos su ejemplo mediante la teoría del silogismo categórico estándar. La máquina de inferencia aristotélica nos enseña que el término menor S se ubica en la premisa mayor y que el término mayor P se localiza en la premisa menor. Como vemos, no tiene una estructura deductiva, carece de figura y modo válido, es decir, de la forma lógica de un silogismo deductivo. Por tanto, el ejemplo que presenta Ramy como deducción no es una deducción. Pero, ¿qué tipo de razonamiento usa Ramy? ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? Técnicamente, Ramy, al presentar su ejemplo como si fuera un silogismo, está confundiendo la estructura de una inferencia deductiva con la de una abducción, hipótesis o supuesto. La abducción, conjetura, supuesto o hipótesis es un razonamiento que va de lo particular a lo particular con base en una regla general de experiencia. Por ejemplo, Alberto tiene el cabello largo. Todos los rockeros tienen el cabello largo. Por lo tanto, Alberto es rockero. Sin embargo, ¿cómo podemos saber si es que Alberto es rockero porque tiene el cabello largo o es que tiene el cabello largo porque él es rockero? No podemos. La hipótesis es intuitivamente verosímil, probable en el mejor de los casos, por lo cual su conocimiento es inductivo, basado en la pura experiencia. La lógica es clara y consistente, por ello, lo anterior también lo confirma el probador de teoremas de lógica de predicados, donde muestra que los predicados del razonamiento de Ramy, G, M y S son conjuntos vacíos, no predican o atribuyen nada. Debido a esta falta de predicación, Charles Peirce expresa enfáticamente, apuntando al ámbito de la argumentación jurídica dentro del proceso judicial, lo siguiente. Algunas personas se figuran que la predisposición a favor y en contra son convenientes para la obtención de la verdad, que el debate acalorado y partidista es la manera de investigar. Esta es la teoría de nuestro atroz procedimiento judicial. Pero la lógica desecha esta sugerencia, demuestra irrefutablemente que el conocimiento solo puede avanzar deseándolo realmente, y que los métodos de obstinación, de autoridad y cualquier modo de intentar alcanzar una conclusión preconcebida carecen en absoluto de valor. Esta invalidez también se reconoce dentro del garantismo constitucional. Al efecto, Luigi Ferrajoli señala que tanto los jueces como los ministerios públicos, esta es otra regla deontológica esencial de la profesión, deben estar conscientes de que la verificación probatoria es siempre el fruto de inducciones y nunca de deducciones, y que por tanto en su trabajo es siempre posible el error. En todo caso, el ejemplo de Ramy, conforme a las reglas del silogismo clásico, puede replantearse como Darí, el cual es consistente con las reglas del silogismo aristotélico, con el sistema deductivo de la lógica de primer orden y con las reglas del sistema deductivo implícito en los árboles semánticos. En la aducción propuesta por Ramy, la conclusión tan solo se trata de una hipótesis, una conjetura, una suposición. No se puede tomar como una conclusión válida sin pruebas materiales que sustenten esta hipótesis, con la condicionante de que siempre será probable de que algún gato pueda morir ahogado por no ser el caso de que sea un excelente nadador. En tanto que, en el caso de un silogismo Darí,
La conclusión, algunos excelentes nadadores son mamíferos, satisface los principios y reglas de la lógica formal, además de las reglas deductivas de la lógica de primer orden. Por ello, la inferencia, inicialmente hipotética ya corregida, tiene entonces la forma lógica y consecuencia lógica de una conclusión necesaria, formalmente correcta, válida y materialmente adecuada, por tanto verosímil, creíble. De acuerdo con el principio de consecuencia lógica, no es posible que de premisas verdaderas se establezca una conclusión falsa. Sin embargo, es pertinente mencionar que ya Aristóteles nos previene de casos donde la conclusión material de un silogismo formalmente válido puede ser falsa. Por ejemplo, el siguiente silogismo es correcto independientemente del contenido material falso de toda falsedad de sus premisas. Todos los jueces son diputados. Todos los diputados son licenciados en Derecho. Por tanto, todos los jueces son licenciados en Derecho. Sobre este tipo de demostraciones, Aristóteles menciona que es imposible que los principios sean los mismos para todos los silogismos. Y esto se ve, desde luego, con solo consultar la lógica. En efecto, unos silogismos son verdaderos y otros falsos, y aunque pueda sacarse una proposición verdadera de proposiciones falsas, sin embargo, en este caso, solo puede haber una proposición verdadera. Por esta restricción silogística señalada por Aristóteles, Alfred Tarski incorporó la adecuación material a la noción de analiticidad aristotélica, cuidando de ajustar su esquema T conforme a la definición de verdad que formuló el Estagirita. De este modo, mediante su esquema T, Tarski logra hacer lógicamente equivalentes el nombre entrecomillado del enunciado que se encuentra en el defidendum respecto del contenido material de la definición descrito por el defidens. Es decir, cuando Tarski formula su esquema T, la nieve es blanca, es verdadero, sí y solo si la nieve es blanca, efectivamente está replicando en lógica formal la definición aristotélica de la verdad. Decir de lo que es y de lo que no es es verdadero. Decir de lo que no es y de lo que no es falso, porque esta tiene la forma lógica de la regla de equivalencia. Sí y solo sí, como lo vimos en el capítulo pasado. Las razones de la filosofía analítica del derecho. A continuación, analizaremos una ilustrativa explicación de Atienza que describe el empleo incorrecto de la lógica formal por parte de Recasens-Sich, quien propone el siguiente ejemplo para probar, según él, que la lógica formal no sirve en la interpretación jurídica. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, allá por la Patagonia, una dirección de ferrocarriles estableció la norma que prohibía a los usuarios ingresar al andén acompañados de perros. En cierta ocasión se presentó una persona en compañía de un oso, con la intención de subir al tren. Por virtud del ordenamiento, se les impidió el acceso, lo que dio lugar al dueño del animal que alegara al vigilante que la prohibición era exclusiva para perros y que por tanto no aplicaba en su circunstancia. En su exposición, Atienza explica que el error de Recasens consistió en una aplicación incorrecta de la regla modus ponens. Si es un perro P, entonces no entra, no Q. Como no es un perro, no P, por tanto puede entrar. Atinadamente, Atienza descubre un error lógico en este razonamiento. Sin embargo, debido a que Recasens niega el consecuente, no Q, el error lógico de Recasens no es por lo que menciona Atienza, que es el empleo adecuado del modus ponens. Afirmando el antecedente, afirmo el consecuente. El error de Recasens consiste específicamente en el desconocimiento o uso inadecuado del modus tollens. Negando el consecuente, niego el antecedente. Como vemos, el ejemplo que presenta Recasens no es un modus tollens.
Irónicamente, a pesar de estos ataques infundados, estas agresiones son una prueba más de que la lógica formal básica es una poderosa herramienta para descubrir falacias, vacíos normativos y errores en la argumentación jurídica de los juristas. Como epílogo de la historia, podemos decir que naturalmente el Poder Judicial llenará los vacíos normativos mediante el empleo de las formas argumentativas legalmente válidas antes comentadas, específicamente del argumento por congruencia y la analogía a pari. A partir de una conclusión preconcebida y sin pruebas, Recasens concluye que la lógica formal no debe aplicarse en la interpretación jurídica porque puede conducir a conclusiones erróneas. En su exposición, para salvarse de este error lógico, Recasens propone criterios de razonabilidad. Sin embargo, como vemos en este caso, el significado de razonabilidad es tan genérico que puede conducir a amplios márgenes de interpretación y hasta eludir en casos extremos el rigor de la lógica en favor de una retórica hipotética, en el mejor de los casos, cuando no falaz. Aunque la noción de razonable tenga la apariencia persuasiva de una deducción, como lo hemos visto en todos los ejemplos, no lo es. Tal vez esto es de lo que nos quiso prevenir el lógico Lewis Carroll en el diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiero decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. ¿La cuestión? ¡Ja!, zancó Humpty Dumpty. La cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo.